Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 26 de junio del 2026. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el primer libro de Samuel, capítulo 4, el libro del profeta Isaías, capítulo 50 y el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Vamos a ubicarnos en el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Estamos en la historia, en el relato bíblico de la transición entre la época de los jueces, el gobierno de los jueces y la monarquía en el pueblo de Israel. Aparece un personaje muy importante que es Samuel, eh, que de alguna manera es antagónico al sistema sacerdotal que en ese momento existe en cabeza de Eli y sus hijos Ofni y Fines, que ya estuvimos hablando un poco, hicimos incluso una comparación paralela de la crianza de estos jóvenes versus la crianza de Samuel y sus actitudes. Ellos están entrando en una decadencia y en la medida en que ellos decaen, pues va surgiendo y va creciendo Samuel. El capítulo 3, donde pues el Señor ha llamado a Samuel, termina diciendo que el Señor creció, capítulo 3, 19. Samuel creció, el Señor estaba con él, no dejó caer ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Y Dios volvió a aparecer en Silo porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. Muy bien, entonces vemos que en la decadencia de los sacerdotes, él y sus hijos, pues iba surgiendo, iba creciendo Samuel por su fidelidad, por su temor al Señor, em, por su obediencia y por santificar el nombre del Señor. Contrario a la actitud y a las actitudes y conductas de pues estos sacerdotes que el Señor incluso ya había determinado un castigo para él. Pero vamos a ver en el capítulo 4 un evento muy particular de algo que a veces perdemos de vista nosotros y tiene que ver con la santidad y el celo del Señor por su santidad. El capítulo 4 dice que el pueblo de Israel salió a la batalla y dice el versículo 1, y acampó junto a Benecer, los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla al pueblo y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales sí hirieron, en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Bueno, pónganle mucho cuidado porque esto que hace el pueblo de Israel es algo en lo que lamentablemente por ignorancia o por insensatez muchos creyentes pueden hacer. Y hay que entender de que lo santo es lo santo, ¿sí? Lo sagrado es lo sagrado y lo profano es lo profano. Pero a veces en ignorancia o en insensatez y necedad pasamos esa línea de lo sagrado a lo profano. ¿Y qué pasó acá? Ellos tienen un problema, tienen una dificultad, salen a la batalla eh, y están siendo vencidos en la batalla. Bueno, algo que resaltar, que lo veremos más adelante en la vida de David, era que David se conducía, así lo dice la Biblia, con prudencia. Y cuando David iba a emprender algo, él le consultaba al Señor antes de hacerlo.
¿sí? Generalmente, aún nosotros como creyentes, no es que le consultemos al Señor antes de hacer algo, sino que cuando nos metemos en algo, pretendemos que Él nos ayude, que Él nos respalde y que nos bendiga. Pero David, como lo dice la Biblia, él antes de salir o emprender alguna batalla, ¿sí? Él pedía dirección al Señor. Si iba, si no iba, si iba con tantos hombres o con menos hombres, él trataba de tener presente al Señor antes de, ¿sí? Pero contrario a lo que nos describe la Biblia en David, la mayoría de los acontecimientos de los hombres de la Biblia, incluso de nosotros, es que nos lanzamos y pretendemos que el Señor como que esté presente. Ellos se lanzan a una batalla, ellos sucumben en la batalla, están perdiendo en la batalla y pues van a hacer un uso indebido de lo sagrado. ¿Qué era el arca del pacto? Hemos hablado muchísimo del arca del pacto como digamos, el elemento central del culto del templo, anteriormente del tabernáculo. Y el arca del pacto era un símbolo de la alianza, pues, también se conoce por eso como arca de la alianza, arca del pacto, entre Dios y su pueblo, ¿sí? O sea, no era un objeto mágico, no era un talismán, que así lo van a tener en cuenta ellos, sino que era la evidencia y el testimonio entre Dios y su pueblo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que el Señor tenía elementos de juicio contra Israel y estaban precisamente en el arca del pacto, pero que en el acto del sacerdote de cubrir el arca del pacto con la sangre del sacrificio, el Señor pasaba, ¿sí? O daba provisión para que ese juicio no se ejecutara contra el pueblo de Israel. Era también, además, pues de ese testimonio, era la manifestación de la presencia del Señor en santidad, pero como era un símbolo de pacto, tenía que ver con una relación, ¿sí? Era como el vínculo entre Dios y su pueblo. No era un objeto, a ver, no era para que el pueblo se beneficiara egoístamente, sino que era un punto, permítame decirlo así, de encuentro entre Dios y su pueblo, ¿sí? Se los voy a poner de esta manera. La Biblia. La Biblia, de alguna manera, para nosotros es un elemento de vínculo entre Dios y cada uno de nosotros. La Biblia contiene parte de la revelación divina y es a través del cual el Señor nos da instrucciones, nos da mandamientos, nos da preceptos, ¿sí? Donde el Señor nos pone unos parámetros. Y es un elemento de vínculo entre Dios y su pueblo, ¿sí? ¿Qué es el uso indebido de lo sagrado? Por ejemplo, cuando mucha gente coge una Biblia, le pone un atril, la abre en el Salmo 91 y pretende que tener una Biblia abierta en el Salmo 91 sea como un talismán de protección. ¿Sí? Yo les puedo garantizar que si hiciéramos una encuesta seria de cuántas casas han sido asaltadas teniendo una Biblia abierta en el Salmo 91, son muchas. ¿Y cuántas cosas han pasado negativamente en una casa donde abren la Biblia en el Salmo 91? Seguramente son muchas. ¿Cuántas Biblias no se habrán robado en un asalto? Yo me acuerdo antiguamente que había unas Biblias enormes, grandísimas, que tenían hasta bordes de oro, así decían. Entonces, es el uso inadecuado de lo sagrado, ¿sí? Así pasó con el arca, ejemplarizando, tratando de ilustrarles con lo de la Biblia. Entonces, mucha gente cree que tener una Biblia abierta en X pasaje o tener la Biblia, si sea en el carro ahí paseando, creen que eso es un talismán y algunos lo usan como un talismán, como un sortilegio. Eso es profanar lo sagrado. La Biblia no es útil para eso. La Biblia es útil para leerla, para a través de ella establecer o mantener una relación con el Señor. El arca del pacto era lo mismo, era símbolo de relación, ¿sí? Era símbolo de cercanía entre el Señor y su pueblo, pero ellos habían cambiado la relación por la superstición. Y ojo con esto, porque solemos caer en eso. Por eso
muchas personas que se dicen creyentes se vuelven, y permítame decirlo así, como fetichistas, usando elementos que deberían ser para acercarnos al Señor, se vuelven elementos de suertes o de superstición. Y es como el que dice, no, hoy quiero que me vaya bien, entonces en el carro voy a escuchar música cristiana. Entonces cree que por escuchar música cristiana, entonces el Señor le tiene que bendecir más en ese día. Pero entonces cuando considera que no necesita el Señor, se pone a escuchar reggaetón, ¿sí? No hay tal, o sea, lo sagrado es lo sagrado y lo santo es lo santo. Yo no puedo como jugar con las cosas del Señor así a conveniencia, mejor dicho. Ellos, equivocadamente, ante un fracaso, pretenden traer el arca para que el arca como que les traiga buena suerte. Eso es lo que está pasando acá. El arca era el centro del culto y era el símbolo de la relación entre Dios y su pueblo, y ellos la están usando como un objeto mágico. Además, ¿quién la está usando? Ovni y Fines, que eran unos sacerdotes que habían profanado lo sagrado, que habían invalidado el pacto. O sea, estaban tan torcidos en su mente, en su corazón, que les valió 8 que 80, ¿sí? Que usaran un elemento sagrado para algo profano, y además unos personajes que habían abiertamente profanado lo santo del Señor. ¿Qué pasó? Bueno, perdieron la batalla. El arca del pacto, dice el versículo 11, fue tomada y fueron muertos los hijos de Eli, Ovni y Fines. ¿Por qué? Porque el Señor no es tonto, porque el Señor es celoso, porque el Señor ama su gloria, porque el Señor ama su nombre, porque el Señor ama la santidad. Y que por más que yo pretenda manipular y que por más que yo pretenda beneficiarme egoístamente de lo sagrado, el Señor todo lo sabe y todo lo conoce. Entonces, miren el desprecio. Aquí hay algo muy impresionante, porque ¿qué es profanar lo santo? Profanar lo santo es menospreciar, burlarse o tratar corrientemente lo que es sagrado. ¿Sí? Por eso a veces, yo les decía hace poco, los chistes entre comillas que llaman cristianos, tomar el nombre del Señor para un chiste, hacer una burla de lo que el Señor ha tratado con tanto respeto y seriedad. Ellos profanaron lo santo, ellos menospreciaron, se burlaron, trataron corrientemente lo que es único, diferente y exclusivo. Entonces, pretendiendo manipular el favor de Dios, entonces traen el arca, la sacan de su lugar, seguramente la transportan de manera equivocada, como hay una historia más adelante con Usa y el rey David. Y aquí pone como en contraposición dos actitudes que son diferentes. Uno es la obediencia y la santidad, y otro es la manipulación y la superstición. Ellos, si hubieran actuado en obediencia y santidad, antes de salir a la batalla hubieran consultado al Señor si salían o no. Pero como pretendieron, es que es muy diferente que yo esté en los planes del Señor a que yo pretenda meter al Señor en mis planes. Y no nos digamos mentiras, pero lo más común es que nosotros pretendemos meter al Señor en nuestros planes y no nosotros tratar de comprender sus planes, su perfecta, agradable y buena voluntad, y vivir y actuar conforme a ella. Entonces, aquí pasan la línea de la obediencia y la santidad a la manipulación y la superstición. Y quiero decirles algo. El supersticioso es ignorante, porque el supersticioso, al volverse fetichista y pretender que a través de ciertos elementos va a lograr el favor del Señor, está ignorando el carácter divino, ¿sí? Y una característica fundamental del carácter divino es la santidad. Y quien no comprende la santidad del Señor, quien no entiende la santidad del Señor, pues obviamente, ignorantemente, neciamente, pretenderá manipular y usar sus elementos o su nombre santo como superstición, ¿sí? Y el Señor es celoso, tan celoso
que fue celoso con el pueblo de Israel, que trajo el arca como un amuleto, ¿sí? Como un talismán, y tan celoso con los filisteos que luego sigue la historia, ellos meten el arca del pacto al templo de su dios Dagón. Dagón, la palabra Dag en hebreo, incluso creo que en arameo, quiere decir pez. O sea que Dagón era el dios pez, era una especie de dios que tenía un antropomorfismo como forma de humano, forma de pez, y era el dios principal, uno de los dioses principales de los filisteos. Y estos, profanando también este elemento santo, traen el arca al templo de Dagón, y pasó algo tan tenaz que el celo del Señor hizo que Dagón apareciera decapitado, y creo que también pierde los brazos, y aparece inclinado del arca del pacto. Además, el celo del Señor trajo enfermedad y muerte para los filisteos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nuevo, al profanar lo sagrado es menospreciar, burlarse y tratar corrientemente. Mire, yo no puedo usar, como les decía, no solo el nombre del Señor, sino lo que Él es y lo que Él nos ha dado de manera corriente y normal. Cuando yo aparto mi vida para el Señor, cuando yo entiendo que he sido santificado, apartado para el Señor, yo no puedo burlar ni tratar corrientemente ni menospreciar la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos también un lugar. ¿Qué dice la Biblia? Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y la santidad no es una mojigatería, y la santidad no es un legalismo, sino que la santidad es una convicción de que soy diferente y exclusivo para el Señor, y que demanda de mí unas actitudes y conductas diferentes. Yo no soy como todo el mundo. Yo estoy llamado a ser luz en medio de las tinieblas, sal en medio de un mundo simple y corrupto, para manifestar, como dice la Biblia, las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que aquí vemos cómo ellos lastimosamente pasan esa línea, se oponen a lo santo, y pues las consecuencias fueron definitivamente la pérdida, porque el Señor es celoso. Y yo quisiera leer algunos versículos que encontré y me llamó mucho la atención, porque lastimosamente nosotros no comprendemos el valor que cada uno tiene delante del Señor, y el valor también de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Y aquí entra, como les mencioné, la expresión del celo que está en la Biblia. Para nosotros el celo, o cuando hablamos de ser celoso, es una desconfianza. El celo que describe la Biblia no es desconfianza. El celo que describe la Biblia, que viene el hebreo kiná, es un amor apasionado, ¿sí? Pero ese amor apasionado, ojo, el celo del Señor ante todo es por su gloria, por su nombre y por su santidad, ¿sí? Pero en ese amor apasionado, el Señor pretende y busca defender, restaurar y habitar en medio de su pueblo. Así que el celo del Señor no es desconfianza, sino por el contrario, un amor profundo que guarda, que cuida, que defiende, pero que también busca restaurar. O sea que donde hay celo, hay cuidado. Y cuando el ser humano pretende transgredir esa santidad, pues el celo del Señor va a defender esa santidad. El celo del Señor va a, a darle lugar. O sea, ¿qué hace el celo del Señor con su nombre, con su gloria y con su santidad? Es ponerse en el lugar que le corresponde. ¿Sí ven? El celo debería ser guardar la postura y, digamos, la posición y la función que nosotros representamos como santos, apartados y diferentes. Dios, sin duda alguna, manifiesta su celo, y en esa manifestación de su celo, pues extiende su misericordia, pero también hay juicio. Hay unos versículos, les decía, que hablan del celo. Por ejemplo, Zacarías 8:2 dice: así dice el Señor de los ejércitos, yo celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Hay un celo intenso del Señor por su pueblo, por su ciudad,
que ha sido profanada. Entonces, él por ese mismo celo, ante la profanación de su ciudad, va a restaurarla. ¿Sí? Como les dije, ese celo pretende defender, restaurar y habitar. Con el arca del pacto, que va a estar con los filisteos, que luego los filisteos la van a devolver, el Señor siempre tuvo un celo por el arca. Y ojo, quien entendió que el arca no era un talismán, sino que entendió que el arca era un elemento de pacto y de relación con el Señor, pudo disfrutar de ello. Es como usted puede tener una Biblia, ¿sí? Y la Biblia es un elemento para que usted escuche la voz del Señor. Pero de nada le sirve la Biblia acuñando libros en su biblioteca o abierta en X pasaje. De nada le sirve tenerla en un bolso y no ir a la lectura y al estudio, ¿sí? O sea, créame que una Biblia acuñando una biblioteca o abierta llenándose de polvo, pues no tiene sentido. Pero cuando usted la toma y le da el uso sagrado, santo, diferente a ese elemento, pues usted va a experimentar el favor de Dios. Por el contrario, va a experimentar el celo del Señor, que no va a permitir que tratemos con irreverencia, con irrespeto, con grosería lo que Él ha determinado como santo. Por eso, a veces cuando nos burlamos, menospreciamos a siervos del Señor, cuando hablamos mal de la obra del Señor, de los lugares que el Señor sin duda alguna ha querido bendecir. Es como lo que pasa con Jerusalén y con el pueblo de Israel. Usted puede decir lo que quiera, pero el celo del Señor va a defender lo que él mismo quiso consagrar y punto. ¿Sí? Usted puede tener lógica, usted puede hablar desde la sociología, lo que usted considera justicia, allá usted. Pero el celo del Señor es el celo del Señor y allá cada uno verá si lo enfrenta y si lo confronta. Es mejor actuar con sabiduría, con humildad y guardar y cuidar lo que es lo que es del Señor. Miren, ¿saben qué es algo muy sagrado para el Señor? El matrimonio. Y el Señor es muy celoso con el matrimonio. El Señor es muy celoso con lo que Él ha querido preservar y guardar para Él. Y cuando ustedes miran el libro de Malaquías, ustedes van a ver el celo del Señor por el matrimonio. Y nosotros tenemos que luchar y guardar y preservar el matrimonio, porque el Señor ama la fidelidad. Y cuando nos equivocamos, porque es que la fidelidad no solo tiene que ver con que uno de los cónyuges se meta con un tercero. No, la fidelidad es un paquete muy completo que implica obviamente eso, pero implica muchas otras cosas. El Señor cela el matrimonio, el Señor cela la crianza que le damos a nuestros hijos. Y deberíamos ser nosotros más celosos por lo sagrado y cuidar lo sagrado y no transgredir lo sagrado, como lo pretendieron hacer los israelitas, que lo único que trajo para ellos fue desgracia y sufrimiento. En el libro de Isaías 63, 15, 16 también habla del celo, y es muy particular que en estos versículos aparece el celo de la mano del amor, porque en su definición es un amor profundo, es un amor apasionado que defiende, que restaura y que pretende estar con el ser amado. Dice también en el Salmo 132, el Señor eligió a Sión, la quiso por habitación para sí, este es mi reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. Esa es la pasión del Señor por lo que él ama. Así que en esto tenemos que distinguir y ser muy humildes y entender que el Señor es santo, único y diferente. Y que cuando el Señor nos llama a nosotros, nos llama a vivir una vida de santidad única y diferente. Podemos estar en el mundo, pero no actuamos como la gente del mundo. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener también posturas y la postura está en estar del lado del principio y el valor que se fundamentan en la palabra del Señor. Vamos a ver en esta historia de Samuel, de los reyes, también cómo David en su celo trae el arca del pacto y le da un lugar. En este celo, en no profanar lo sagrado, es darle un lugar a cada cosa, es poner y darle el valor que amerita cada cosa.
Y cuando usted entiende que usted le pertenece a Dios, que le pertenecemos al Señor, también nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras habilidades, las vamos a guardar y a proteger para la gloria del Señor. Y es bueno que evaluemos en nuestra mente y en nuestro corazón en qué momentos nosotros hemos transgredido, hemos traspasado lo sagrado, hemos vulgarizado lo sagrado, nos hemos burlado, hemos menospreciado o hemos tratado corrientemente lo que es sagrado, porque el Señor tiene celo por su nombre, por su gloria, por su santidad. Y nosotros muchas veces de manera simplista, indiferente, tratamos de esta manera lo que el Señor ha amado profundamente. Oremos al Señor y pidámosle que la luz de su Espíritu nos permita entender, discernir para corregir en nuestro camino. A veces, Señor, tomamos tu nombre vanamente. Suena muy chistoso y nos las damos de chistosos y agradables, y lo único que estamos haciendo es ir respetando tu nombre e ir respetando lo que tú eres. Y tú eres celoso, Señor. Yo te pido que me des luz y que yo discierna y entienda las veces, Señor, que he menospreciado, que me he burlado, he tratado corrientemente lo que tú has santificado. Te pido que me perdones y me permitas, primero, darte a ti tu lugar en mi vida, pero también darme a mí mismo el lugar que tengo delante de ti y colocar cada cosa, Señor, donde debe estar. Retener lo bueno, desechar lo malo, santificarte en mi vida, en mi casa, en mi familia. Perdóname, Señor, por tantas veces utilizar lo sagrado para mi beneficio, como talismanes, como amuletos. Perdóname, Señor, por no tratar las cosas que has puesto en mis manos con la rectitud, la santidad, la seriedad, el respeto y la reverencia que ameritan. Tú eres santo y nosotros hemos sido santificados por tu gracia y como tal estamos llamados a vivir. Yo te pido, Señor, que tu celo nos cuide. Yo prefiero que tu celo me guarde y no que sea presa fácil de la corrupción, Señor. Yo te pido que tu celo me proteja, pero también, Padre, te suplico que en tu celo defiendas tu causa en medio de nosotros y que no dejes caer ninguna de tus palabras y que lo que tú has dicho con tu boca, mi Señor, lo hagas con tus manos. Por tu celo, restáuranos. Por tu celo, Señor, sánanos. Por tu celo, mora y vive en medio de nosotros. Y que tu gloria, tu luz eterna, Señor, se manifiesta en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Yo te agradezco por esta semana que estamos terminando, por guardarnos, protegernos y bendecirnos, por enseñarnos tu palabra y escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.